Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica que corresponde este domingo, así como fue anunciado. Vamos a reflexionar en el capítulo número 2 de Génesis. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, Padre nuestro, la oportunidad que tenemos de vivir en este día. Agradecemos la oportunidad que tenemos de estar presente en tu iglesia. Agradecemos porque nos das la vida, porque nos das tu compañía, porque nos das tu sabiduría, tu fe, para que nosotros podamos reflexionar en ella, en tu palabra, en tu proceder, en tu actuar en la vida, en nuestra vida, en la vida de los demás hermanos y hermanas. Queremos agradecerte, Padre, porque estás presente en nosotros, pero también estás presente con nosotros. Amén. Hermanos, estábamos reflexionando hace 15 días sobre Génesis 1. Vimos todo el proceso de día por día, de cómo fue Dios creando haciendo posible la creación. Y en eso vimos que el ser humano, el hombre y la mujer, fueron creadas acá en el sexto día. En el sexto día. Fueron creados el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero no solamente a ellos, solamente ellos fueron creados, sino que también fueron creados seres vivientes, aparece en el texto bíblico en Génesis 1, en los versículos del 24 al 31. Dice ahí de que además de haber sido creado hombre y mujer, también fueron creados las bestias. Serpiente, según su especie. Además de ellos, Dios hizo animales de la tierra según su género. Y vuelve a mencionar algo específico. Aquí en esta parte aparece serpiente como algo específico. En esos versículos también aparece en la segunda parte otro género que se llama el ganado. Porque entonces dice, Dios hizo animales de la tierra según su género, ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí aparece la serpiente, aquí el ganado y todo animal que se arrastra en la tierra. Y entonces aparece la sentencia esa, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Entonces aparece ahí, ¿verdad? Hagamos al hombre, dice la primera vez. Después dice, hagamos al hombre y la mujer. La palabra en hebreo es para hombre es ish y para mujer es isha. Pero aquí al primero solo dice el hombre. Y más abajo sí dice hombre y mujer, que han sido creados a la imagen de Dios. Aquí aparece un dato bien importante, que a los animales, sí, para mí, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere al hombre y la mujer, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de la mujer, también habla de la imagen de Dios. En este sentido, pero con los animales no va diciendo eso. Hagamos a la serpiente a nuestra imagen y semejanza, no dice el texto eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente hay una diferencia entre los animales, los que nosotros llamamos animales, ganado, pulga, garrapata, serpiente, bueyes, vacas, ¿se diferencian de los seres humanos? Sí se diferencian, ¿verdad? Eso es muy importante para lo que vamos a ver en el Génesis 2.
Es importante. Entonces, pero hombre y mujer no. Hombre y mujer sí son semejantes. Y ellos contienen la imagen y la semejanza de Dios. En mi interpretación personal, yo sí creo que la creación de Dios, todo lo que Dios fue creando, le fue imprimiendo algo de lo que es Dios. Una de las cosas es vida, porque Dios es un Dios vivo, no es como Zeus, que es una deidad, porque yo ni me atrevo a decirle Dios, ¿verdad? Sino que es un Dios creado por los seres humanos, por las personas, que más parece un ídolo, ¿verdad? En esa tona, en esa dinámica. Pero en la mitología griega, para ellos, para los que creían en ellos, para ellos era Dios, ¿verdad? Zeus. Para nosotros no. Pero igual que los egipcios, igual que los asirios, igual que los babilónicos, ¿verdad? Ellos crean sus dioses. Lo fregado de todo esto, cuando estudiamos esa cosa de la... No lo estudiamos, solo lo mencionamos. Aquí, ¿verdad? La idolatría. ¿Se acuerdan? En las cartas del Apocalipsis. Ahí aparece mucho que la gente estaba siendo seducida, convencida por la idolatría. Y hay un corito antiguo, ¿verdad? Yo, porque para cantar soy buen carpintero, ¿verdad? No le hago a eso, ¿verdad? Entonces, pero admiro a la gente que lo hace. Admiro a la gente que hace esos cantos, ¿verdad? Y todo eso. Hay un corito que se cantaba en los años 80, incluso en las iglesias bautistas. Uno que decía algo así: los ídolos no tienen poder. ¿Se acuerda, hermana? Sí. Vaya. Y es cierto, no hay ningún ídolo que tenga poder. Ninguno. No existe sobre la faz de la tierra, desde este día para allá atrás, en la historia, un ídolo que tenga poder. Porque mire cómo es de perverso esta cuestión, ¿verdad? Para mí es una perversión, ¿verdad? El ser humano crea los ídolos. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Este es el ídolo. Este ser humano crea el ídolo y después el ídolo controla el ser humano. Es perverso, ¿verdad? Perdónenme la palabra, pero es medio pasmadón esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a crear yo un ídolo de esto y después esto me va a controlar la vida a mí? Eso es porque yo se lo permito. Es porque yo le di eso. No es porque el ídolo tenga poder. Entonces, en los tiempos antiguos se hacían comidas dedicadas a los ídolos. O a esto, yo me refiero a los ídolos también a estos de la mitología griega, babilónica, egipcia, etcétera, etcétera, asiria. Y entonces se creaban esto, ¿verdad? Habían sacerdotes que reproducían todo esto para convencer a los niños y a las niñas, y así fueron criados, no creados, criados, educados, creciendo en desarrollo. Y entonces después este niño, esta niña, crea eso. Ya me acordé de algo, ¿verdad? No lo tenía pensado hablar, pero sí, de la mitología cuscatleca, o sea, nuestra. Mencióneme un personaje de una mitología cuscatleca. El cipitillo. ¿Existió el cipitillo? No. Ese es producto de la mitología cuscatleca. Son personajes, algunos fueron creados, dicen algunos historiadores que fueron creados como un poco para atemorizar, gracias, a los españoles, para infundirle cierto temor a los españoles, principalmente la ciguanaba, porque los españoles eran crueles
para poseer, violar a las mujeres indígenas. Y en este sentido, por eso es que dicen uno, eso no sé si es cierto, esa es una posibilidad, de que dicen que parte del inicio de esa mitología también fue producto para eso, como resistencia a eso, ¿verdad? No lo sé. Pero la ciguanaba que se presentaba como una mujer agradable, bella, bonita, atractiva, físicamente hablando, ¿verdad? Porque nadie hablaba de lo espiritual ahí. Y entonces atraía a los hombres, machistas, poseedores, eso no se dice, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Los hombres que no están en sus cabales, pues, ¿verdad? No andan en lo que andan. A los que son considerados, aquí no sé cómo se llama esto, ¿va? En otras partes les dicen pasteleros, antes les decían pasteleros, coquetos, picaflores. ¿Ah? Yo veo, sí, sí saben de eso, ¿verdad? Vaya, yo me refiero al conocimiento popular, porque eso es producto de la cultura nuestra, ¿verdad? Vaya, entonces ese tipo de hombre, claro, ¿verdad? Ve a una mujer allá en el río, porque generalmente la ciguanaba salía en el río, ¿verdad? Sí, todos sabemos eso, está bien. Entonces, sí, porque es chivo, ¿verdad? Porque cuando uno ya no cree en ese tipo de cosas, ¿verdad? Es bueno por un aspecto cultural, es bueno, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque entonces el hombre que no andaba a las cabales, hubo otra en los años 80, que fue como la modernización de la ciguanaba. ¿Saben cuál fue? Exactamente, la descarnada, ¿verdad? Las dormilonas, no, esas dormilonas eran por otra cosa. Entonces, la descarnada más o menos era parecido, pero un poco actualizado lo de la ciguanaba. Pero ¿a quiénes atontaba la descarnada? A los mismos perfil de hombre que acabamos de describir, ¿verdad? El que no anda en las cabales, ¿verdad? El inmaduro, el machista, el coqueto, el que no es fiel, el que piensa que la mujer es un objeto. Ese tipo de hombre es el que caía, según la mitología, con la ciguanaba, con la descarnada y más o menos con las dormilonas también, ¿verdad? Solo que los dormilones amanecían dormidos en las calles, ¿verdad? Ustedes saben eso también. Ahora bien, esa mitología, ni la ciguanaba existió, ni el padre sin cabeza, ni la carreta bruja, ni el cipitillo. Y yo creo que me quedo corto, ¿verdad? Porque hay más, ¿verdad? Hay más de todo eso. Esos son mitos, son creencias populares, son, en cierta manera, en el siglo pasado se creyó que la existencia de eso, mucha gente. El creer en eso es creer en un ídolo. Lamentablemente podemos hacer ídolos de todo y de quien sea. Incluso del libro que llamamos la Biblia. Se pudiese convertir en un ídolo, el libro, estoy hablando, el libro, ¿verdad? Yo creo que les conté de que en una de las iglesias recomendaban ciertas hermanas a ciertos hermanos que si le dolía tal parte del cuerpo, que se pusiera la Biblia, pero Reina Valera. No vayan a usar la de la versión católica, decían, ¿verdad? Y entonces, eso es creer que el libro, por ser un producto, el libro es un producto editorial, ¿verdad? El contenido es lo que nosotros llamamos palabra de Dios. Eso es otra cosa, ¿verdad? No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo, es como que yo agarrar el cuaderno, ¿verdad? Me duele la cabeza, me lo pongo y en el nombre del Señor, ¿verdad? Se me quita la cosa. Eso no va a suceder allí.
¿Por qué? Porque el libro, el cuaderno, el plumón, el ídolo no tiene poder. ¿Quién es el que tiene poder? Dios. Se ganó un dulce, él solo. Entonces, cabal, es Dios. Por eso es que no hay oraciones poderosas, ¿verdad? No hay oraciones que por repetirlas me van a perdonar pecados. ¿Quién es el que perdona pecados? Dios, nada más. No hay donde perderse ahí. Pero claro, nos pierden, ¿verdad? Nos pierden ciertas teologías, ciertos razonamientos, porque hay una manipulación que nos hacen creer que sí, pero que realmente no lo es, que aparentemente una cosa, pero que realmente no lo es. Y allí en donde existe esa confusión. Ya me estoy metiendo en otro rollo, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando dice, decrete tal cosa y va a haber. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. Eso así como Dios dijo, ¿verdad? Por ejemplo, ayúdate, que te ayudaré. Allí está. ¿Dónde? En ninguna parte de la Biblia. No existe eso. No, pero es que se le parece. ¿Suena bonito? Sí. ¿Suena casi real? Sí suena, pero no lo es. Y entonces ahí empezamos a separarnos y a abandonar a Dios. Y creemos que por mi palabra, porque yo decreto algo, se va a pasar. Y si yo creo esto, ¿quién tiene el poder? Yo. En mi palabra que decreta. Porque el decretar tiene poder, nos dicen. Pero eso vamos a hablar ahí los domingos próximos y los jueves próximos. Pero bien, entonces, volviendo al tema, los ídolos no tienen poder, dice eso, ¿verdad? Ese corito dice eso, los ídolos no tienen poder, tú te lo sabes, no. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos pero no pueden tocar, y es que es cierto, no tiene vida los ídolos. La creación sí tiene vida, las plantas tienen vidas, los árboles, los arbustos, los animales tienen vida. El ser humano tiene vida. En la creación de Génesis 1, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. En el día 6, junto con bestias, serpientes, ganados, animales que se arrastran sobre la faz de la tierra. Hay una teología que dice, no, es que el hombre, dicen, ¿verdad? No mencionan a la mujer, ¿verdad? El hombre es la cúspide, es lo que va a enseñorear, y utilizan la palabra, ¿verdad? Enseñorear toda la creación. Sí, ahí aparece esa palabra de enseñorear, que es un atributo o una de las funciones de un mayordomo. Sojuzgar y enseñorear. El mayordomo tiene la característica de que no es dueño de las cosas. Cualquier pregunta me la hacen en cualquier momento, ¿verdad? Yo creo que ahora no va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, generalmente solo hay preguntas con ustedes. No respondo mucho, pero igual. Entonces, la creación tiene vida. El ser humano tiene vida. Todos tienen vida en la creación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Y entonces, esa es una de las características que tiene la creación. Insectos, bacterias, etcétera. Bueno, algunas, ¿verdad? Porque otras las crearon aquí los seres humanos. Las que friegan, si hay una bacteria que friega, seguro la crearon los seres humanos, ¿verdad? Seguro.
Y la otra característica de la creación es que se reproduce, se va transformando, nada se desperdicia. Por eso yo concluía hace 15 días que en la creación de Dios nada sobra, nada hace falta, nada se excluye de unos de otros, no son excluyentes, sino que son integradores todos. Todo lo que aparece forma todo un sistema, todo se integra, nada se excluye, nada es igual a otro, nada. Y eso a mí es lo que me provoca curiosidad. De la buena decimos nosotros, ¿verdad? Pero porque ya sabemos que hay curiosidades negativas, ¿verdad? O sea, las actitudes para curiosear son negativas, ¿verdad? Entonces, la curiosidad es chiva, porque te provoca la investigación. Acabo de ver a la hermana Tania, me imagino yo que ella también, a uno le llama de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, ella seguramente el interés de averiguar tal cosa en cuestiones químicas, ¿verdad? Vaya, o usted, hermano, ¿verdad? Entonces, lo curioso de la creación es que todo se complementa, aunque todo es diferente. Todo es distinto. ¿Cómo me compara un tiburón? Voy a adelantar algo, ¿verdad? ¿Cómo es que un tiburón puede ser ayuda idónea de Adán? Vamos a Génesis 2, versículo 4. En el séptimo día dice, Dios descansó, ¿verdad? Y porque todo estaba bueno, etcétera, y así lo entrega. Ya después entonces ocurre lo que ya tenemos, ¿verdad? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar, para que se labrase la tierra, sino que subía, o sea que eso de trabajar no fue castigo, ¿verdad? Es la primera pregunta que me surge de eso. O sea que labrar la tierra no es castigo, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Igual que los demás animales son seres vivientes. Solo que tiene diferencia, ¿verdad? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados ¿por quién? Por Dios. Eso no hay que perderlo, porque a veces me parece de que muchas personas que creen en Dios lo pierden eso. Sospecho. Dios hizo plantas, hierbas, porque no había hecho llover. El Génesis 1, dicen unos biblistas, ¿verdad?, de que pertenece también a una corriente de pensamiento histórica. Y el Génesis 2 parece ser que pertenece a otra corriente de pensamiento, de interpretación de Dios y su actuar teológica, pues, ¿verdad? Pero si se fijan, en Génesis 1 dice un tipo de cosa de una manera determinada. Y en Génesis 2 dice también la creación de todo lo que existe, pero desde otra perspectiva. ¿Se contradicen? No hay contradicción en eso. Son ángulos distintos de verlo, ¿verdad? Simplemente. Se complementan, para mí sí, las dos visiones, las dos interpretaciones. Dios hizo plantas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Yo sé que aparece eso en los subsiguientes capítulos, ¿verdad? De que, no, ¿verdad? Como cuando pecaste, ¿verdad? Desobedeciste, hoy vas a trabajar con el sudor de tu frente, etc. O sea, y hay una canción popular, vieja, ¿verdad?,
que creo que es para Navidad, que se canta o se escucha, que el trabajo Dios lo hizo como castigo, dice la canción. Vaya, ¿la canto? Sí, sí, sí. Si tuviera tu voz, sí me atrevería, pero yo no. Pero ahí está el micrófono. Ahí lo tenés cerca, mira. El negrito del batey. Sí, el castigo, el trabajo Dios lo hizo como castigo. No es cierto. No, bueno, ese es lo vamos a ver, creo que dentro de 15 días, creo. Entonces, pero me llama la atención ahí, de que aparece ahí, ¿verdad? De que no había planta ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no habían hombres todavía para que la trabajaran la tierra. El trabajo de la tierra no es un castigo, según esta interpretación, ¿verdad? Simplemente es un trabajo. En el versículo 7, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y así fue un ser viviente. Y entonces, ¿se acuerdan que hace 15 días yo les decía del Popol Vuh? Y que primero fue hecho de unos materiales, las tres deidades de los mayas, que siempre se me olvida uno, ¿verdad? Es Equivalán, Balanquitze, y no me acuerdo el otro, ¿verdad? Vaya, él. No lo puedo pronunciar, pero él. Eso. Entonces, ellos tres se pusieron. Imagínense que ellos en la creación, porque ellos le dicen el creador y formador de todo. Ese es para ellos es el Dios, ¿verdad? El creador y formador de todo. Ellos dicen así y utilizan la misma palabra de abismo en el inicio de la creación. Utilizan venado, utilizan pájaro, colibrí, serpiente, ¿verdad? Como algunos nombres en específico. Lo mismo aparece aquí. Serpiente, ganado, ¿verdad? Como algo específico. Pero por eso decía yo hace 15 días que nosotros, en nuestra creencia en Dios, no es el único relato de la creación. Hay un montón de culturas que tienen eso, ¿verdad? Y los mayas tienen eso. No es evolucionista la de los mayas, sino que es creacionista. Y el material idóneo para la creación del hombre y la mujer en los mayas es el maíz. Y por eso es que la cultura nuestra, porque creen que queremos, nos gusta y degustamos tanto las pupusas, las tortillas, los atoles, las riguas. Por eso, porque somos mayas. Nuestros antepasados son mayas. Ahora casi no mucho, ¿verdad? Pero antes se le decía mucho a los camarones chacalines, ¿verdad? Y más en la parte oriental. Chacalín es náhuatl, ¿verdad? Náhuatl sin L al final, porque el TL es cuando en el periodo posclásico se llama eso, que es cuando ya están los aztecas incursionados ya en la cultura aquí, ¿verdad? Porque los aztecas eran por las rutas comerciales, ¿verdad? Que se hacían lo que se conocía antes como Mesoamérica, que no es el Mesoamérica turístico de la actualidad, no es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes van al centro arqueológico, Tazumal, en el museo, a la entrada hay una roca, ya casi no se ve, ¿verdad? Pero hay un grabado en la roca que es un personaje de la cultura olmeca, que son personas que crearon, ¿cómo se llama esto? Ya me voy a acordar. Pero sus esculturas son grandes carotas así, gigantes y de labios gruesos. Y estuvieron ubicados en la parte de Yucatán,
Pero entonces bajan, no es de eso la clase, ¿verdad? Yo sé, pero llegan hasta Chalchuapa, ellos. Y allí, enfrente de Tazumal, hay otro sitio arqueológico que se llama Casablanca, que ustedes si caminan ahí adentro, encuentran obsidiana. Hay que regresar la obsidiana ahí, ¿verdad? La pueden recoger, ver y volverla a dejar. Entonces, aquí no tenemos obsidiana. Fueron traídas especialmente de México y de Guatemala por las rutas comerciales, ¿verdad? En este sentido, la labranza no es tanto un castigo para mí. El trabajo no hay que verlo como castigo, ¿verdad? Peor ahora, si no es por una concepción de fe, hay que verla por una concepción social. El trabajo. Créanme que cuesta conseguir trabajo. Cuesta un mundo y 2 más conseguir trabajo. A mí me llama la atención, bueno, sé, más o menos me imagino por qué, pero han venido aquí al país personas de diferentes países de América Latina porque piensan que aquí el trabajo abunda. Y no lo es, no lo es, ¿verdad? Yo les contaba el domingo pasado de mi amigo, el primer año mandó 17 currículums, el segundo mandó 31 currículums. Y como ya no era el propósito mío de seguir mencionando eso, pero el tercer año mandó 19 currículums. Ninguno de los 3 años le llamaron. Hasta el cuarto. Y le llamaron de uno del primero, que él ya ni se acordaba que lo había mandado. Antes se mandaba impreso, con un folder de esos, color amarillito, ¿verdad? Y así se llevaban, ¿verdad? Se llevaban esas cosas. Estoy hablando del año 2004. 2004. En ese sentido, y sí consiguió trabajo, ¿verdad? Él. Pero le costó y le costó. Dios hizo al ser humano, al hombre dice ahí, porque este es Adán, y el término en hebreo es el ish, del polvo. A mí me llamó la atención esto, me recordó cuando Jesús escupe, que es medio asqueroso eso, ¿verdad? Pero igual, va, ahí lo dice el Evangelio, se escupe, hace un poco de lodito y se lo coloca, y no es que se lo meta al ojo el hombre, ¿verdad? Sino que yo me imagino que al párpado, ¿verdad? Y ya lo recobra la vista. ¿Sí se acuerdan de ese texto? Sí, bye. A mí me recordó eso. Y eso también tiene que ver con nuestra cultura, la cuestión del barro, ¿verdad? Hay unos cantos que dicen eso, ¿verdad? De que Dios nos creó del barro, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención esto de la vida, de que le sopla. ¿Qué han escuchado ustedes sobre eso? ¿Cómo es esa interpretación que se hace? ¿Cómo es que se convierte Adán en un ser viviente de esa manera? ¿Qué es lo que le sopla Dios a Adán? ¿Qué han escuchado? Solo me levantan la mano para que el hermano pueda llevarles. Gracias. Bueno, se ha escuchado Sí. que el soplo de vida, ya el hermano Luis ha hablado del ruaj, Sí. ¿verdad? Es un término hebreo, ¿verdad? Ajá. Término hebreo para dar ese soplo. El diccionario ilustrado de la Biblia, gracias. Es que te hacía interferencia, por eso. Sí, da unas explicaciones y hay una palabra que se pronuncia nefesh,
y la otra que es Nafash, que están relacionadas, pero Nafash es de origen, no es de origen hebreo, sino que es de origen de allá por la Mesopotamia. Ajá. ¿Cómo se llama ese idioma? No, como siríaco, algo así, de esa zona, un siríaco. Y eso significa garganta, porque es por donde camina el aire, y más bien hace referencia a que a esa parte por donde pasa el aire, y lo que da vida al final es el aire, no es un espíritu que se introyecta y que los filósofos llamaron alma, etcétera, etcétera. Y esa penetró el judaísmo, y por la vía del judaísmo penetró y corrompió el cristianismo en ese pensamiento griego. Muy Pero bien. ese es puro pensamiento griego. Cabal, sí. Ahora, los teólogos dicen que por la palabra, ¿verdad? Sea un ser viviente, y fue el ser viviente. Sí. No tengo yo decir una decisión sobre qué es lo que fue, pero la verdad es que fue un ser viviente, Sí. y eso es lo que hasta ahora cuenta. Sí, muy bien. Y esa vivificación es procedencia de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le sopla y lo hace viviente. Y eso es, entonces uno puede interpretar eso, ¿verdad? El origen de la vida es Dios. Dios es el que ha venido creando todo. Y en esta otra perspectiva aparece algo que no aparece en Génesis 1 y que por eso es precisamente complementario, que Él lo recoge del polvo, ¿verdad? A Adán. Hace a Adán y le inyecta vida y lo convierte en un ser viviente. Hay que acordarse que estamos hablando de miles de años, ¿verdad? Y el lenguaje no mucho refleja siempre, o existe en muchos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo que se agarran de otras culturas, ¿verdad? Y empiezan a utilizar eso, y producto también de las cuando se captura, en la antigüedad se invadía un territorio, entonces se capturaba, se hacía prisionero a grandes cantidades de población y se llevaban al país conquistador para ponerlos a trabajar como esclavos. Pero cuando retornaban, si es que retornaban, entonces en algunos casos sí fue posible, en otros no, ¿verdad? Entonces estos venían con su cultura también de allá. Y hay una mezcla de culturas ahí. Incluso en Éxodo, por ejemplo, cuando aparece ahí que los hebreos han sido liberados, hay una interpretación que se dice de que no solo son descendientes de José los que se vienen, sino de otras culturas que fueron esclavizados también. Pero esa es una corriente de pensamiento por parte de los egipcios. Entonces, es Dios quien lo hace vivo a este Adán. Dios plantó un huerto en Edén, puso allí al hombre, porque así aparece allí. En el versículo 9, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Eso me llama la atención, ¿verdad? La utilización de los sentidos, ¿verdad? Lo cual me parece muy bueno en la Escritura, porque no es muy plana este relato, sino que dice que los árboles, hizo árboles delicioso a la vista, o sea, no solo al paladar, sino que también a la vista. Y ahí nos va metiendo en cuestión de sentidos, como una particularidad de lo que es el ser humano. Bueno para comer, árbol de la vida en medio del huerto, aparece ahí en el texto del versículo 9, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que dicen uno, ¿verdad? Un chero mío me dice, que va a la iglesia, a una iglesia, ¿verdad? No es bautista, pero me dice él, mira, si es que lo que pasa es que Dios es un poco, ¿verdad?
fregado, me dice, ¿por qué? ¿Y para qué puso el árbol ese, pues? ¿Para qué puso la tentación, verdad? O sea, que Dios es producto de la tentación. No, no, tampoco, ¿verdad? Y hay todo un pensamiento teológico. Es que Dios, por ejemplo, yo estuve en una iglesia donde más del 50% de la congregación era pentecostal, bautista, ¿verdad? Bautista la iglesia, pero la mayoría era pentecostal. Y entonces me decían, ¿y qué tal, hermana? Le decía, aquí en Pruebada, me decía, en Prevada, dicen ellos, ¿verdad? Aquí en Prevada. ¿Y por qué? Le decía, Dios me ha mandado una prueba, me dice. Ah, de veras, sí. Pero Dios me va a dar la medicina, Dios me va a dar la respuesta, ¿verdad? No estoy haciendo juicio de valor, si se fijan, solo lo estoy planteando, ¿verdad? En el versículo 10 y 14 de Génesis 2, los ríos que riegan el huerto, hay personas que se han metido en eso, ¿verdad? De ver la ubicación actual de eso, la región, todo eso. Chivo, yo no. Versículo 15, Dios ubicó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo trabajara y lo cuidara. Porque aquí guardar no significa esto, ¿verdad? ¿Cómo va a guardar el Edén? ¿Cómo? Además andaba desnudo, el hombre, no tenía bolsas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a agarrar el jardín y guardarlo ahí, esconderlo en una cueva? No, ahí el término es guardar, es cuidar. Es la misma intencionalidad de Juan en el capítulo 1, en Apocalipsis 1, cuando dice, el que oye, que guarde lo que escucha, al que lee el texto. Versículo del 16 al 17, Dios le mandó al hombre que podía comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque cuando lo hagas, en otras palabras, ciertamente morirás, ¿verdad? Morirás. Hace poco estaba hablando con alguien y me dice, porque me dice, mira, a mí de la muerte nunca me gusta hablar, ¿verdad? No me gusta. ¿Y por qué? No sé, me dijo, me da miedo eso. Lo que pasa es que en nuestras culturas occidentales no hablamos de la muerte. Una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es hablar de mi muerte, ¿verdad? Entonces, yo le digo a ella, lo que pasa es que uno va poco a poco hablando de eso, ¿verdad? Investigando sobre eso. Porque en la medida que uno avanza en la vida, avanza en la muerte, a acercarse a la muerte, ¿verdad? Es una cuestión bien dialéctica. En la medida que vivimos, morimos. Así como lo que decía aquel cantante, hoy me dio como el pastor Carlos de estar sacando canciones, ¿verdad? A partir de mañana viviré la mitad de mi vida y la mitad de mi muerte. Alberto Cortés creo que es, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Otros escritores dicen que la muerte es como una mochila, y para los que usamos mochila, es como que uno la anda ahí, ¿verdad? Es que no nos enseñan a morir. Toda la cultura está hecha, nos provocan esto de vivir y de proyectarse y de seguir viviendo y viviendo. Sí, y está bien, yo no digo que no, pero también es de ir aprendiendo a cómo morir, ¿verdad? Voy a decir algo, pero por cuestiones de... En otras palabras, que no me vaya a cobardar, ¿verdad? En eso. Pero pienso yo de que este mandato no es tanto de que Dios le ponga
no es que quería ver si Adán era, no, tampoco, ¿verdad? Dios sabe eso, ¿verdad? Dios sabe eso. Simplemente coloca ahí, está en el relato y dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque en el versículo 19, eso lo plantea en el 18, en el 19 Dios formó la tierra, toda bestia de campo, ave en los cielos, para que Adán pueda ponerles nombre, les pone nombre junto, ahí me imagino yo, estaban ahí, ¿verdad? Y todo, ahí va pasando los animales y todo, ¿verdad? Etc. Y dice, y se da cuenta, ¿verdad? Adán, pero no hay nadie más de mi especie. Y entonces le hace una ayuda idónea, una ayuda ideal. Esto se ha dado de interpretar de varias maneras. Y ya voy avanzando porque ya con ese reloj que tenemos, ¿cómo se pierde uno, verdad? Entonces, ¿cómo se ha interpretado eso de la ayuda idónea? ¿Cómo se ha interpretado eso? Que le va a hacer Dios ayuda idónea a Adán. Acuérdense de dónde venimos, ¿verdad? Ya repasó todos los animales Adán, pero no ha encontrado otro de su especie, de su estructura, ¿verdad? De su condición humana. No hay nadie más. Entonces, dice Dios que le va a hacer ayuda idónea. ¿Cómo se ha interpretado eso? Piénsenlo. Tienen temor, ¿verdad? Dios hizo dormir entonces a Adán, tomó una costilla de Adán e hizo una mujer y la llevó a Adán. ¿De qué lados tomó la costilla, dice el texto? ¿De qué lado? Dice el texto que tomó la costilla de Adán. No dice, ¿verdad? No dice. ¿Por qué dicen ciertas interpretaciones que de este lado, del lado del corazón? Porque entonces eso significa, ¿verdad?, que estamos aquí y todo es pelea, ¿verdad?, de teoría. Esa es interpretación. No estoy diciendo que es mala, simplemente estoy diciendo que no aparece ahí. Vaya. ¿Cómo reacciona Adán? Versículo 23. Reacciona feliz. Yo supongo, seguramente no, ¿verdad? Pero uno tiene que decir eso. Yo me imagino a este Adán, ¿verdad? Por la reacción en el 23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque fue del varón, ¿verdad? O sea, Isha, ¿verdad? Entonces yo me imagino a Adán feliz, ¿verdad? Contento, alegre. Ahora sí estoy, ¿verdad? Ahora sí ya encontré a alguien semejante, idóneo. Vaya, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho un tiburón, ¿verdad? O a un colibrí? No va, no calza, no pega. ¿Cómo se ha interpretado eso? De esto de la ayuda idónea. ¿Qué han escuchado? Quizás generalmente el entendimiento es un entendimiento más que interpretación, ¿verdad? Es que de la dependencia, ¿verdad? En términos de género, ya sabemos que el término hombre en la Biblia es incluyente para el género humano, es el género humano, pero generalmente se toma como
la ayuda idónea como dependencia o dependiente de, Sí. y nunca igual a, Ajá. ¿verdad? Igual, decir, no es semejante, el término debe ser igual, ¿verdad? No semejante, porque semejante es un animal, porque tiene vida, es un ser vivo como yo. Esos son semejantes. Esas son. Y Ajá. las plantas también son semejantes al humano porque tienen vida. Ajá. ¿Verdad? La respiración de las plantas es un hecho científico probado. La conducción de vía floema y xilema estructuralmente, biológicamente, la estructura de la planta de circulación de las sustancias son, es decir, esos son los semejantes, pero los otros hombres son nuestros iguales. Por lo tanto, el valor que hay que asignar es un valor de igualdad. Muy bien. Porque no hay otro ser viviente parecido a Adán. No existe en ese momento antes de la mujer. Y entonces, cuando la ve, sí, ¿verdad? Luego aparece el versículo 24, por tanto dejará al hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto como que sale, ¿verdad? Un poco raro, porque en cuanto a la estructura del texto, dicen unos que posiblemente es que se agregó mucho tiempo después, dicen unos. Otro es probable que el escritor o los escritores hacen referencia como que esto es la primera pareja y de ahí vamos para adelante, ¿verdad? No hay papá y mamá ahí, ¿verdad? En el relato de la creación no aparece eso. Y por lo tanto, entonces, eso es como quizás del escritor una proyección, ¿verdad? Quizás podrá ahí. Otra cosa que me llama la atención y finalmente en el 25 es que ambos están desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A mí me parece fantástica esa onda, ¿va? Imagínense todo el prejuicio, lo de ahora, ¿verdad? Pero en ese momento histórico estaban desnudos y era natural, era natural. ¿Cuál es el rol del ser humano en la creación? Hombre y mujer fueron creados por Dios. La mujer no fue creada por Adán, por el hombre. Nunca fue creada por el hombre. Es Dios el origen de la vida. Es Dios el creador de cuanto existe, tanto del hombre, de la mujer, de los animales, de las plantas, de los ríos, bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es el que crea a las personas y los coloca para entonces convertirlos y darles funciones de gestores de la creación, administradores de la creación, porque no somos los dueños los seres humanos, no somos los dueños de la creación. El enseñorear no significa explotar la creación, usufructuarme de la creación, destruirla para beneficiarme económicamente de la creación. No es eso, no aparece allí en ninguna parte eso. ¿Pueden comer de ello? Sí. Si hay que hacer un estudio más minucioso, en el capítulo 1, no se menciona de los animales. No soy vegetariano. Yo no soy vegetariano. No es por eso, ¿verdad? Porque alguien puede pensar, seguramente es vegetariano, por eso está diciendo eso. No, no lo soy. No lo soy. Pero sí me llama la atención. Creo que les mencioné eso. Hay una novela, no fue a ustedes que les mencioné eso. Hay una novela, ahorita, bueno, sí la tengo ahí sí tengo el título. Hay una novela que trata sobre... ha ocurrido un virus, fue una novela creo que de hace 5 años. Ocurrió un virus, ¿saben cuál es? El COVID, y ha destruido a los seres humanos. Entonces ha contagiado también, pero en la novela no aparece el virus, el nombre del virus. Y todos los animales son resistentes, pero cualquier ser humano que coma un animal
pollo, del mar, de la tierra, de las aves, cualquier animal que lo consuma el ser humano se muere. Solamente hay ciertas especies de seres humanos, bueno, los que no comen ningún tipo de animal son los que sobreviven. Y entonces a alguien se le ocurre empezar a tener hijos, bebés, para criarlos en granja y comérselos. Es un poco aberrante la cosa, ¿verdad? Pero cuando uno lo medita en segundo momento, es interesante las reacciones, ¿verdad? Porque eso lo he discutido con otra gente, ¿verdad? Y entonces crían a los seres humanos en el mismo proceso, leche materna pasteurizada y homogenizada también, utilizan el mismo sistema. En la novela utilizan el mismo sistema que se utiliza para crear pollos y ganado. Lo mismo, porque la intención del escritor es esa precisamente, vernos reflejados ahí. Y termino con esto. Hay un meme que yo lo vi hace como un año, creo, que va un perro con una perra y perritos en el carro manejando y en la calle, ¿verdad? Y dice, es un ser humano, le voy a pasar encima. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos los únicos en la creación que tenemos esta capacidad de razonar. Pero ningún animal mata a otro por placer. Con eso más o menos concluía yo hace 15 días. El hombre y la mujer fueron creados por Dios en ambos capítulos. El rol que nos encomienda Dios es el de ser gestores, administradores de la creación que está viva. Cuando uno interviene en la creación, es para reproducirla o para asesinarla. No, pero es que no sienten. Y ahí va la argumentación contraria, ¿va? Para justificar. Toda la creación, para mí, tiene algo de Dios. Tiene algo de Dios. Tiene su sello de garantía. Y vio Dios que era bueno. Dios no nos crea a nadie imperfecto, en el sentido de ruin, ¿verdad? Nos crea con capacidades a los seres humanos, de todo tipo de capacidades. A los animales, igual, según su especie. A las plantas, según su especie, con sus capacidades, ¿verdad? La creación es viva, contiene una parte del Dios mismo. La creación es de Dios y no nuestra. Utilizar menos plástico es un gesto chiquitito en favor de la creación. Mínimo, miserable si se quiere. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La creación es de Dios, no de las personas, solo somos mayordomos de la creación. Así como aquí, esa dinámica de las iglesias es bien interesante porque ese medio se parece, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es dueño de la banca? Todos, ¿verdad? Toda la iglesia es dueña de la banca. Pero como yo soy de la iglesia, pues, ¿verdad? Yo me puedo llevar un cuarto ¿no? Pero como es mía, ¿yo la puedo dañar? No, porque sirve para todos y para todas. ¿Yo puedo destruir esto? No, me lo hacen pagar, ¿verdad? Pero aparte de eso, no, porque no soy el único que lo utiliza. Y no dicen ustedes que yo soy el dueño. No, somos los mayordomos de los recursos aquí. O sea que solo el hermano José David y todos el hermano Miguel, la hermana Lili, Otoniel, ¿verdad? No. Aún los que no tenemos nada que ver con la comisión correspondiente,
somos responsables de la administración. Así, pero a gran escala, somos también nosotros responsables de la creación. Como hemos sido en la función de ser mayor. Yo tenía una pregunta aquí para terminar, ¿verdad? ¿Cómo hemos sido en el ejercicio de la función de nuestro rol de mayordomo de la creación? Oremos. Te agradecemos, Padre, porque nos has colocado en una posición privilegiada en la creación, como ser los gestores, los administradores de tu creación. Y eso incluye también nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos también son tu cuerpo y por lo tanto soy responsable del trato de mi cuerpo. Soy responsable del trato, del cuidado de mi cuerpo, porque el cuerpo me sirve para adorarte, para servirte, para amarte, para obedecerte y para poder también administrar, cuidar tu creación. Amén. Gracias, hermanos y hermanas.